Tenemos también la capacidad de vivir como seres saprofíticos en el ambiente o como parásitos cuando parasitaban, valga la redundancia, en hospedador más desarrollado. Entonces vimos todas estas capacidades de los hongos y estudiamos las micosis superficiales y subcutáneas, es decir, aquellas que se adquirían, en el caso de las superficiales, por vía, por contacto directo o por fomites, que eran patologías relativamente banales, que podían tener una evolución tórpida en el sentido de que podían ser patologías subagudas, ¿sí? Como todas las micosis, pero en general no ponían en riesgo la vida del paciente y no se desarrollaban más allá de la epidermis. Vimos también esporotricosis como ejemplo de micosis subcutánea. Recordemos, las micosis subcutáneas se adquieren por inoculación traumática, ¿sí? Generalmente, o por contaminación de una herida previa. Estas sí afectan más en profundidad, afectan subcutáneo, y en algunos pacientes inmunodeprimidos pueden diseminarse de manera local o eventualmente incluso sistémica, ¿sí? Pero bueno, tienen la característica de ser patologías de evolución tórpida, de curso prolongado, ¿sí? Que tienen mayor gravedad que las infecciones superficiales. Y si bien se pueden, todas estas infecciones tienen tratamiento, en el caso de las superficiales, muchas veces el tratamiento es tópico, ¿sí? Sin embargo, ya en las subcutáneas, el tratamiento tiene que ser sistémico. En este caso, la mayoría responde a tratamientos por vía oral. Bien, hoy vamos a ver las infecciones sistémicas. Infecciones sistémicas son aquellas que se adquieren generalmente por vía respiratoria, por vía inhalatoria. Y ahí, en términos generales, se comportan todas de la misma manera. Ingresan por vía respiratoria, eventualmente pueden ingresar por vía oral o por vía mucosa, a nivel de la mucosa yugal, pero la verdad que es bastante raro. Generalmente ingresan por vía respiratoria y en el paciente inmunocompetente quedan confinadas al pulmón, ¿sí? Se hacen lesiones de tipo granulomatoso, el sistema inmune genera una reacción inflamatoria local con polimorfonucleares, con fibrina, forman un granuloma y la espora queda, la levadura queda ahí contenida dentro del granuloma y la enfermedad no pasa a mayores, ¿no? Se disemina y muchas veces tampoco da sintomatología clínica, ¿sí? Si el paciente es inmunocompetente. Si el paciente es inmunodeprimido, este granuloma no tiene tanta eficacia para formarse, entonces la infección se disemina. ¿A dónde va a ir? Y bueno, eso depende de cada hongo, ¿no? De la personalidad de cada hongo, de la preferencia de cada hongo, pero en general se diseminan y hacen enfermedades sistémicas donde sí ya es un cuadro más grave, que pone en riesgo la vida del paciente, que requiere diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, y que muchas veces requiere un tiempo prolongado de tratamiento, que generalmente es inicialmente por vía endovenosa, y después cuando el paciente ya está compensado se puede pasar a vía oral. Bien, pero es un tratamiento complejo, con drogas que tienen una alta toxicidad, entonces, bueno, son cuadros más graves que comprometen la vida del paciente. Estas micosis que tienen una diseminación sistémica o son, si seguimos la clasificación anterior de superficiales, subcutáneas, estas serían profundas, ¿sí? Porque pueden afectar un órgano en particular, por ejemplo los pulmones, o pueden diseminarse y comprometer distintos órganos, ¿sí? Diferentes órganos y tejidos. Hay también otra clasificación dentro de las micosis profundas que las divide en endémicas y oportunistas. Y las micosis endémicas son aquellas que, por las características del hongo, por los requerimientos nutricionales y de temperatura, de los requerimientos ecológicos del hongo, se concentran en determinadas áreas geográficas. Entonces, por ejemplo, en Argentina tenemos histoplasmosis, coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis,
que se consideran micosis endémicas porque tienen una distribución geográfica particular. En las zonas donde son endémicas, estas micosis tienen mayor prevalencia y eventualmente pueden hacer cuadros clínicamente significativos en pacientes inmunocompetentes. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo aspirar 1 o 2 esporas que 100 o 200 esporas. ¿Sí? Ningún arquero se banca tantos tiros libres, ¿no? Alguno va a entrar. Bueno, lo mismo le pasa al organismo, ¿no? Cuando el inóculo infeccioso es bajo, hay más chance de que el sistema inmune lo pueda contener. Bien, pero si el inóculo fue alto, aún un sistema inmune competente puede ser sobrepasado. Bien, eso respecto a las micosis endémicas. Después tenemos algunas otras micosis que se consideran oportunistas, ¿sí? Como criptococosis, neumocistosis, aspergilosis. Las micosis oportunistas afectan predominantemente a pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí? Es raro, y cuando digo raro no es imposible, ¿sí? Pero es raro que afecten a un paciente inmunocompetente, ¿sí? O con una inmunidad suficiente, ¿no? Y cuando hablo de inmunocompetentes, pongo acá comillas porque ya vamos a ver cuando vemos las micosis oportunistas que hay algunas micosis que afectan a pacientes sin una patología subyacente conocida, ¿sí? Pero a veces tienen condiciones de inmunocompromiso. Por ejemplo, son pacientes puérperas. Ustedes saben que el embarazo es un momento de inmunodepresión fisiológica, ¿no? Nosotros tenemos que modular nuestra respuesta inmune para tolerar el crecimiento de algo que tiene un 50% de información genética diferente a la nuestra. Entonces, bueno, como bajan los estándares de, de vigilancia inmunológica. Y después el periodo de puerperio inmediato es como una reconstitución inmune, ¿no? El organismo se acuerda que tiene que reaccionar entre los agentes externos y entonces se pone loco y reacciona ante todo lo que conoce. Entonces el embarazo y el puerperio son etapas donde, si bien no hay una enfermedad que implique inmunocompromiso, hay una inmunidad diferente a la del resto de la vida de la mujer. Y después tenemos algún compromiso inmunológico que tal vez no esté convenientemente filiado. A lo mejor es un paciente que nosotros decimos, no es inmunocomprometido, pero en realidad lo que estamos diciendo es que no tiene HIV-Sida, no tiene una enfermedad inmunológica, no tiene una enfermedad oncológica. Pero si tiene algún trastorno en la migración de los neutrófilos, es muy difícil estudiarlo desde el punto de vista clínico. ¿Sí? Tal vez necesitaríamos un análisis genético, alguna cosa más profunda. Entonces, a veces la inmunidad, saben ustedes, que es un escenario muy complejo y a veces puede haber un déficit inmunitario que no haya sido convenientemente diagnosticado. Bien, esto haciendo referencia a las oportunistas, que ustedes van a ver que la mayoría de los pacientes son inmunodeprimidos, pero en algunos casos tenemos en pacientes inmunocompetentes. Bien, y por eso lo tenemos que pensar. Y recuerden también que, esto ya lo vimos en tuberculosis, es algo que tenemos que tener presente, la malnutrición es un condicionante de la inmunidad. Entonces, muchas veces, ese es el detonante que nos lleva a tener enfermedades oportunistas. Bueno, hecha esta introducción, un poquito larga, pero ya para ponernos recuperar los contenidos previos y ponernos en órbita para lo que viene, empezaremos hoy, vamos a ver las micosis sistémicas. Profe, no sé si usted quiere agregar algo más en relación a lo que estuvimos hablando. No, Romina, está como incompleta la clase.
este tema es en particular interesante el que vas a dar ahora, porque lo sistémico en particular tiene una mayor complejidad. Sí, sin duda. Bueno, esta diapo es un poquito lo que estuvimos conversando, la diferencia entre micosis sistémicas o micosis oportunistas, donde las sistémicas pueden afectar distintos órganos o tejidos, pero suelen tener una distribución regional, mientras que las oportunistas van a presentar formas diseminadas en pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué tenemos que estudiar cuando estudiamos una micosis? ¿Sí? Esto es como una ayuda de memoria. Si ustedes leen las micosis sistémicas, oportunistas del libro, se encuentran con un montón de información y dicen, bueno, pero ¿qué tengo que saber de todo esto? En las micosis sistémicas, las sinonimias nos dan muchas pistas sobre la patología de la cual estamos hablando. Las características epidemiológicas son fundamentales, sobre todo en las micosis endémicas. Tenemos que conocer la distribución geográfica, las características ecológicas, los grupos de riesgo. Atención con esto, porque un grupo de riesgo es quien tiene mayor grado de exposición, o sea, tenemos que diferenciar, los que tienen mayor grado de infección porque tienen una exposición más alta, y en la otra vereda, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave porque, bueno, tienen algún condicionante inmunológico que lo permita. Bien, pero hay que diferenciar y quienes tienen riesgo de infección de quienes tienen riesgo de enfermedad grave. Algunas características de la gente son importantes, sobre todo sus características biológicas. Tener claro cómo se adquieren estas infecciones, la vía, el mecanismo, el elemento infectante. Y acá es un poquito más fácil que lo que vemos en parásito, porque en general la vía es respiratoria, el mecanismo es por inhalación, y el elemento infectante son las esporas menores a 15 micras que se denominan microponias. La fisiopatogenia, en líneas generales, es esto que estuvimos hablando, que ingresan por vía respiratoria y en el paciente inmunocompetente quedan contenidas dentro del granuloma, y en el paciente inmunodeprimido tienen la oportunidad de diseminarse mediante diferentes mecanismos. La clínica es interesante reconocer cuál es la clínica en el paciente inmunocompetente y cuál es la clínica en el paciente inmunodeprimido, que va a ser muy diferente en un paciente y otro. El diagnóstico microbiológico tiene la particularidad que está estandarizado para micosis. Para todas las micosis hacemos el mismo procedimiento, es decir, se toma la muestra, si viene de un sitio queratinizado, hago un pasaje por hidróxido de potasio para desnaturalizar las proteínas y poder ver mejor las esporas. Eso permite después una tinción con PAF o con Grocod o con Kinju para poder ver las esporas, y después siempre cultivo esa muestra en agar saburó y lo dejo a 2 temperaturas, lo cultivo a 2 temperaturas, a 28 grados, lo coloco en una estufa seteada a 28 grados y lo coloco en otra estufa seteada a 37 grados, de manera de poner en evidencia el dimorfismo térmico, que es una característica de los hongos. Este diagnóstico microbiológico es igual para todas las micosis y el procedimiento es el mismo, y después, bueno, cuando desarrollo el cultivo me encuentro con diferentes escenarios. También puedo buscar antígenos, ¿sí? O puedo buscar anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos de pronto vamos a tener algún resultado siempre y cuando el paciente sea inmunocompetente, pero si el paciente es inmunodeprimido, puede suceder que no tenga respuesta inmunitaria aún cuando esté infectado. Entonces, en un paciente inmunocompetente, el diagnóstico serológico por medio de la búsqueda de antígenos, perdón, de anticuerpos, es relevante, ¿sí? Y es diagnóstico. En el paciente inmunodeprimido lo podemos hacer
y un resultado positivo va a confirmar el diagnóstico, pero un resultado negativo no lo puede descartar, ¿sí? Porque no sabemos si es que no está infectado o si está infectado pero no tiene capacidad inmunitaria de generar anticuerpos. Bien, entonces en el paciente inmunodeprimido, la búsqueda de anticuerpos tiene un resultado limitado. Sí, podemos buscar antígenos, ¿sí? Que esos dependen del microorganismo, entonces no interviene la inmunidad en esa búsqueda. Entonces sí podemos buscar antígenos de histoplasma, antígenos de criptococo, antígenos de los diferentes hongos, que nos sirve para establecer diagnóstico tanto en pacientes inmunocompetentes como en pacientes inmunodeprimidos. Finalmente, las medidas de profilaxis. Y recuerden que la mayoría de las micosis se adquieren por vía respiratoria, entonces la medida de profilaxis más eficaz es la protección de la vía respiratoria cuando un paciente se va a exponer a una actividad, a un lugar, a una situación donde podamos encontrar esporas, sobre todo si es un paciente inmunodeprimido. Y en el inmunocompetente generalmente no tomamos medidas de profilaxis, pero en un paciente inmunodeprimido las tenemos que recomendar. Bien, es decir, la protección de la vía aérea con barbijos de triple capa, como los que usamos para atender pacientes con tuberculosis o los que usamos en COVID. Bien, ¿estamos hasta acá? Vamos a empezar a ver entonces cada... Bien. Recuerden que yo no puedo ver lo que ustedes escriben en el chat, es decir, que si necesitan hacer alguna pregunta, alguna observación, lo escriben y el profe me la comenta o abren el micrófono y me lo dice. La primera micosis que vamos a ver, que es en parte como el prototipo de la micosis que vamos a estudiar en esta etapa, es la histoplasmosis. La histoplasmosis tiene algunos otros nombres, algunas sinonimias, como enfermedad de Darling, ¿sí? Que en relación a quien la describo por primera vez, citomicosis reticuloendotelial, enfermedad de las cavernas o enfermedad de los espeleólogos, ¿sí? ¿Saben lo que es un espeleólogo? ¿Sí? Son aquellos que estudian los murciélagos, ¿sí? Estudian las colonias de murciélagos. Bien, entonces, enfermedad de Darling mucho no nos aporta, pero sí es interesante las otras sinonimias como citomicosis reticuloendotelial, enfermedad de las cavernas o de los espeleólogos, porque nos dan algunas pistas sobre el comportamiento de la histoplasmosis. Bueno, vamos a ver primero qué características epidemiológicas tiene. Vamos a ver si podemos dar un poquitito más. Ahí está. Van a favorecer su crecimiento los suelos que tienen un alto contenido de nitrógeno. ¿Sí? El hongo necesita nitrógeno para su desarrollo, es un requerimiento metabólico que tiene. Entonces, los suelos que están contaminados con deposiciones de murciélagos, de aves, de gallinas, ¿sí? De estorninos entre las aves, bien, las deposiciones de estas aves tienen un alto contenido de nitrógeno, por lo tanto, favorecen el crecimiento de este hongo. Bien, vieron que decíamos que era la enfermedad de las cavernas o de los espeleólogos. En las cavernas muchas veces encontramos murciélagos, ¿sí? Que habitan en lugares oscuros y húmedos. Por lo tanto, las zonas contaminadas con deposiciones de estas aves van a favorecer el crecimiento del hongo. ¿Sí? Es un hongo de naturaleza guanoide, de guano, bien, entonces van a crecer con mayor facilidad en estos suelos. Se distribuyen a nivel mundial, pero tienen prevalencia por áreas húmedas y templadas, ¿sí? Las zonas tropicales y subtropicales. Si ustedes ven el mapa de la República Argentina, ven que llega más o menos hasta la mitad de la Argentina, pero el sur no tiene prácticamente no tiene prácticamente supervivencia del hongo a temperatura ambiente porque prácticamente le hace frío, ¿sí? Entonces, todos estos microorganismos crecen con más comodidad
en climas templados. Va a ser endémica en áreas muy extensas del continente americano, excepto Chile. Chile no está afectada, está protegida por la cordillera. Esto nos va a pasar con muchas de las micosis que veamos a Chile. Chile tiene un microclima muy particular, condicionado por la presencia de la cordillera y el océano. ¿Sí? Ustedes saben que es un país muy angosto, entonces tiene características climáticas que muchas veces lo protegen de la presencia de micosis, ¿sí? De algunas micosis, ¿no? De algunas micosis en particular. Nos va a pasar con histoplasmosis, nos va a pasar también con coccidioidomicosis, que la cordillera le hace como una pared que no permite el paso de los microorganismos, ¿sí? Entonces no llegan desde el continente, tampoco llegan desde el océano. Bien, eso condiciona que Chile tenga un microorganismo en particular. Las zonas más importantes de distribución de la histoplasmosis son los valles del río de Mississippi y Ohio en Estados Unidos y el litoral marítimo brasilero, y se derrama, digamos, en la zona de mayor afectación, de mayor endemia, en el litoral argentino, la Mesopotamia, la cuenca del Río de la Plata y hasta las Pampas húmedas. ¿Sí? O sea, ¿dónde tenemos histoplasmosis en Argentina? Bueno, en el litoral, en la zona mesopotámica, y después sigue el Río de la Plata, el río Paraná hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Acá dice algo que me parece interesante. Dice intradermorreacción positiva mayor al 80%. No sé si hemos hablado antes de la intradermorreacción. No sé si ya les dije antes que la intradermorreacción no sirve para nada. Si no, se los digo ahora. No sirve para nada, excepto para hacer screening epidemiológico. Y ustedes van a ver muchas bibliografías, pone la intradermorreacción como una metodología diagnóstica. Vamos a revisar un poquito cuál es la base de la intradermorreacción, cómo se hace. Bueno, se inyecta en el subcutáneo antígenos, una suspensión que tiene antígenos del microorganismo en particular que queremos estudiar, y vemos si genera una reacción inmunitaria local. Una prueba de intradermorreacción que se hace con relativa frecuencia, y esta sí tiene valor, es la prueba de Mantoux, ¿sí? En el caso de tuberculosis, que se hace con tuberculina. Bien, ¿por qué digo que sí tiene valor? Porque en función del resultado tomamos decisiones terapéuticas. ¿Sí? Decimos, este paciente tiene una tuberculosis latente, requiere tratamiento porque es un inmunodeprimido, o tuvo una exposición, tenemos que controlarlo. Bueno, entonces nos cambia la conducta terapéutica. En el caso de la intradermorreacción o prueba de Mantoux, ¿sí? Para tuberculosis. Todo el resto de las intradermorreacciones tienen valor epidemiológico, pero no tienen valor diagnóstico, porque la información que me brindan es que este paciente es inmunocompetente, ¿sí? Porque puede hacer una respuesta inmunitaria. O sea, es un paciente inmunocompetente que alguna vez tuvo contacto con el hongo o con el microorganismo en cuestión. Ahora, yo puedo diferenciar con una intradermorreacción si esa infección es aguda o es pasada. No, no puedo diferenciarlo. Yo sé que alguna vez tuvo contacto con el hongo, pero no sé si la fiebre que tiene el paciente ahora es por esta causa, o si el paciente tuvo contacto con el hongo hace 20 años y le quedó la respuesta inmune. Bien, entonces la intradermorreacción se puede utilizar para hacer screening epidemiológico y decir, por ejemplo, que en los valles del río Mississippi y Ohio, el 80% de la población ha tenido contacto con el hongo. ¿Sí? Lo cual habla de una alta prevalencia. Bien, no hace diagnóstico de enfermedad. O sea, no me dice que el paciente tiene fiebre o tiene un cuadro respiratorio secundario a la histoplasmosis. Simplemente me dice que tiene memoria inmunológica. Bien, entonces no hacen diagnóstico, sino que las utilizamos para hacer screening epidemiológico. Bueno, volviendo a la histoplasmosis en particular,
sabemos que predomina en hombres mayores de 50 años. Y acá me voy a detener de nuevo un poquitito. Todas las micosis prevalecen en hombres de mediana edad. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? En realidad no es porque los hombres tengan una mayor susceptibilidad, sino porque las mujeres tienen estrógenos, digamos, las mujeres en la etapa reproductiva de la vida, tienen una cantidad tal de estrógenos, un nivel tal de estrógenos que resulta protector. ¿Por qué? Porque los estrógenos inhiben el pasaje de la forma de hifa a la forma de levadura. O sea, inhiben el pasaje de la forma saprofítica a la forma parasitaria. Entonces, si bien se infectan, no desarrollan la enfermedad, porque el hongo no puede convertir a su forma de levadura. Bien, inhibe este dimorfismo térmico. Entonces las mujeres, durante la etapa fértil de la vida, que tienen una concentración de estrógenos más alta, tienen una protección natural ante las micosis sistémicas. ¿Sí? Esto se iguala en la infancia, digamos, donde el estrógeno es bajo, entonces la prevalencia de infecciones micóticas en la infancia es similar en niños y en niñas, y después de los 50-55 años, que la concentración estrogénica disminuye, bueno, de nuevo se iguala la prevalencia. Bueno, afecta con mayor gravedad, y esto que acabo de decir vale para todas las micosis sistémicas, no es exclusiva de la histoplasmosis, sino que es igual para todas las micosis. Afecta con mayor gravedad a pacientes inmunodeprimidos, si se considera una infección marcadora de SIDA, y está relacionada con diferentes actividades laborales. De hecho, está comprendida como enfermedad profesional para el Código Profesional Argentino. ¿Qué significa esto? Que se entiende que ciertos oficios tienen una mayor predisposición, ¿no? Y se los considera como enfermedad laboral y por lo tanto están cubiertas por la ART, ¿sí? Por la aseguradora de riesgos de trabajo. ¿Cuáles son esas actividades laborales que constituyen un riesgo? Bueno, los mineros, la actividad en las minas, los antropólogos, los arqueólogos, los espeleólogos, los recolectores de guano, los trabajadores de edificio abandonado o bodega. ¿Sí? Esto dice la bibliografía. Yo no conozco ningún recolector de guano. Bien, una vez tuve una aspergilosis en un paciente que trabajaba en la recolección de residuos. Ahí sí lo consideramos una actividad laboral, pero bueno, no era el caso con histoplasmosis. Pero bueno, sí tenemos mineros, ¿sí? Tenemos población que trabaja en minas, sobre todo en algunas provincias. Sí tenemos antropólogos, arqueólogos, ¿sí? Sí tenemos trabajadores de edificios que entran a hacer la limpieza en edificios abandonados que hay que demoler o que hay que poner en condiciones. Entonces estos operarios, este personal de la construcción, tiene un riesgo aumentado porque toman contacto con heces de murciélagos. Bien, o en otras patologías con heces de cefalones, pero bueno, no es el caso con histoplasmosis. Bien, ¿estamos entonces hasta acá? Recuerden que le decíamos la enfermedad de las cavernas o la enfermedad de los espeleólogos y tenía que ver con esto, ¿no? Con el riesgo profesional que conllevaba. Bueno, el Histoplasma capsulatum es un hongo difásico, dimórfico e intracelular facultativo del sistema fagocítico mononuclear. Y esto es una definición de principios de esto, ¿no? Un hongo difásico porque tiene una fase de vida saprofítica, una fase de vida parasitaria. Dimórfico porque tiene forma de levadura a temperatura corporal y de hifa filamentosa a temperatura ambiente. Y es un intracelular facultativo del sistema fagocítico mononuclear, y por esto es que lo consideramos una citomicosis retículo-endotelial. Afecta los tejidos que constituyen el sistema reticuloendotelial. ¿Y cuáles eran los órganos que constituían, los órganos o las células que constituían el sistema reticuloendotelial? Acá tengo que hacer un poquito de memoria. El sistema reticuloendotelial está formado por macrófagos, fagocitos,
que se alojan en pulmón, en ganglios, en vaso, en hígado, en médula ósea. ¿Sí? Y esto es fundamental porque el órgano blanco del histoplasma es la médula ósea. ¿Sí? Su objetivo de vida es llegar a la médula ósea. ¿Sí? Si ustedes fueran un histoplasma, así como ustedes dicen, hoy mi sueño sería tal o cual, bueno, el sueño del histoplasma es llegar a la médula ósea. Este es un hongo que pertenece a la clase Ascomycota. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan que en la clase pasada hablamos que los hongos se dividían, tenían como 5 grandes grupos, de los cuales los ascomicetes eran la gran mayoría de los hongos de importancia médica, excepto uno que era un bacilio micota, que es el criptococo, ¿sí? Que es el hongo de las excepciones, como lo llamamos nosotros. Bueno, este histoplasma pertenece al grupo de los ascomicetes. En los cultivos, ustedes ven acá, esta es una imagen de un cultivo, es un hongo blanquecino, algodonoso, que tiene un micelio corto y tabicado, tal como ustedes pueden ver en la microscopía, ¿sí? Con abundantes macros y microconidios, que son estos que ustedes ven acá. Muy bien, las características microscópicas de cada hongo permiten su identificación, ¿sí? Los micólogos nos pueden decir, según las características de las hifas, de qué hongo se trata. Bueno, hablando ya un poquito de la histoplasmosis, recordemos que en la naturaleza se asocia a las heces de murciélagos o de estorninos o de gallinas también. Esto es importante porque acerca el hongo al entorno doméstico. ¿Sí? Los pacientes que hacen actividades rurales tienen un gallinero en la casa. Entonces se contamina el suelo con las heces de estas aves y eso favorece el crecimiento del hongo. Si se asocia a una temperatura y a una humedad tropical o subtropical, digamos una temperatura más de 28 grados y más de 30% de humedad, favorece el crecimiento del hongo en suelos donde haya contenido de nitrógeno. Las esporas van a ingresar, las esporas que en realidad por el tamaño que necesitan para llegar al alveolo tienen que ser microconidios, es decir, tienen que medir menos de 15 micras, van a ingresar por vía respiratoria, por un mecanismo de inhalación, van a llegar al pulmón y acá van a transformar a su forma de levadura, ¿sí? Y esta levadura puede ser fagocitada por los macrófagos, formando un granuloma y limitando el proceso infeccioso, que es lo que sucede en el paciente inmunocompetente, o puede subirse a bordo del macrófago y acompañarlo en su recorrido por el organismo, diseminándose por vía linfohemática, y de este modo afectar todo el sistema retículo endotelio. ¿Qué implica esto? Que va a llegar a ganglios, a vaso, a hígado, a glándulas suprarrenales, a médula ósea. Bien, por esto es que decíamos que era una citomicosis retículo endotelio. ¿Siempre clínica, perdón? ¿O ¿Cómo? tiene casos subclínicos? Tiene muchos casos subclínicos, sobre todo en pacientes inmunocompetentes. Porque si el paciente es inmunocompetente, lo más probable es que no haga ninguna manifestación clínica. ¿Sí? La forma pulmonar aguda en inmunocompetentes, que es la forma más frecuente de presentación, es asintomática en el 95% de las veces. Es decir, el paciente no se va a enterar que se infectó. Va a ser completamente asintomática o va a ser un cuadro pseudogripal, un cuadro de malestar general, un poquito de tos, 2 días de fiebre, que si van a la consulta va a ser muy difícil de diferenciar el cuadro de un proceso viral agudo, autolimitado, banal. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de las veces en el paciente inmunocompetente es un cuadro asintomático o un cuadro respiratorio leve. Hay un porcentaje de pacientes inmunocompetentes que puede hacer sintomatología clínicamente manifiesta y tiene que ver con el inóculo al que fue expuesto. ¿Sí? Si de pronto es un arqueólogo o es un antropólogo que
está acabando y toma contacto con una gran cantidad de esporas, ¿sí? En este caso, bueno, ni el Dibu Martínez se puede atajar tantos goles, ¿no? Entonces, el sistema inmune se ve sobrepasado y hacen un cuadro respiratorio agudo, ¿sí? Como si fuera una neumonía, ¿sí? Que se resuelve en 10 a 15 días. Que muchas veces el paciente va a venir en la guardia y a menos que nos refieran antecedente epidemiológico, no sé, del trabajo en particular, y acá también tiene que ver con el interrogatorio que nosotros hacemos. Siempre le tenemos que preguntar al paciente a qué se dedica, qué hace, y nos tiene que saltar una alerta si el paciente te dice, no, bueno, yo soy antropólogo y vengo a hacer una expedición, o trabajo, o soy minero, o trabajo, o estuve limpiando el gallinero de la casa de mi suegra, me dijo una vez un paciente y tenía una hipnosis aguda. Bien, entonces, este dato epidemiológico es fundamental. Y a veces el paciente lo refiere espontáneamente, pero si no, nosotros lo tenemos que preguntar. ¿Sí? No vale decir, el paciente no me dijo. Si vos no me preguntaste, si el paciente no considera que eso sea un dato relevante. Pero uno lo tiene que preguntar. Claramente, si este paciente tiene expectoración, vamos a poder hacer el diagnóstico microbiológico y ahí tal vez podamos recuperar el resultado. Pero siempre tenemos que avisarle al microbiólogo que sospechamos de una micosis, ¿sí? Para que el microbiólogo haga las funciones correspondientes del cultivo naval agudo. Bien, si nosotros no referimos las sospechas, generalmente se hace solamente la búsqueda de microorganismos de origen bacteriano. Bien, entonces nosotros tenemos que poner nuestro detective en funcionamiento y sospechar la posibilidad de una micosis sistémica. Otro escenario son los pacientes que tienen un daño pulmonar previo, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes de POC, ¿sí? Que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria por ejemplo, al tabaquismo, secundaria a la fibrosis, a la presencia de bronquiectasias. Puede ser también una lesión secuelar de una tuberculosis, ¿sí? Que haya quedado una caverna que ya no esté colonizada, pero que haya quedado el daño en la arquitectura pulmonar, o lo que estamos viendo con relativa frecuencia ahora es lesiones secundarias a el COVID grave, ¿sí? Pacientes que han tenido neumonía por COVID, que han requerido ventilación mecánica, que quedan con una fibrosis residual y esto favorece, digamos, que modifica la arquitectura pulmonar y por supuesto que favorece la colonización por algunos microorganismos. Entonces, en estos pacientes que tienen una enfermedad pulmonar crónica de base, con una lesión en la arquitectura pulmonar, el hongo puede colonizar estos espacios y hacer un cuadro clínico similar al de una tuberculosis. ¿Sí? El paciente viene con tos, con disminución de peso, con febrícula, con expectoración, ¿bien? Y entonces, clínicamente, es muy difícil de diferenciarla de una tuberculosis. Y la verdad que por la frecuencia que tenemos de tuberculosis hoy en día, un paciente con esta sintomatología, lo primero que tenemos que pensar es en tuberculosis. Lo primero, y te diría que lo segundo también. Bien, de todos modos, después, en toda patología pulmonar subaguda, es decir, toda patología pulmonar de más de 15 días de evolución, es menester, es obligatorio, les diría, hacer una vaciloscopía. Bien, y si la vaciloscopía es negativa, bueno, podemos buscar otras causas de tos crónica y dentro de ellas todas las micosis sistémicas constituyen un diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que va a pasar en pacientes inmunodeprimidos? Van a ser una forma progresiva diseminada, es decir, el hongo no va a quedar contenido en el pulmón, sino que se va a subir al macrófago y se va a diseminar por todo el sistema retículo endotelial. Entonces va a ir a los ganglios, al vaso, al hígado, a la médula ósea. Y esto puede ser agudo y hacer una forma septicémica, así pareciera que el paciente tuviera una sepsis, una forma subaguda o una forma crónica cuando tiene más de 15 días de evolución. El paciente va a tener fiebre, como van a estar afectados los ganglios, va a tener poliadenopatías,
Como va a estar afectado el vaso y el hígado, va a tener hepatosplenomegalia. Puede tener úlceras tanto en piel como en mucosa oral. Esto es muy característico, hasta el 25% de los pacientes tienen lesiones ulcerosas en la boca y un porcentaje similar en la piel. ¿Sí? Hacen muchas veces lesiones cutáneas. ¿Sí? Uno cuando ya haciendo el ojo empieza a ver y dice, che, esto parece una histoplasmosis. Y cuando hay afectación de médula ósea, va a ser un fallo neural, es decir, va a generar una pancitopenia. ¿Cómo se expresa clínicamente la pancitopenia? Por un déficit en las líneas celulares que son producidas por la médula. Es decir, vamos a tener un freno a nivel de la producción de glóbulos rojos, que eso clínicamente se va a evidenciar por la anemia. ¿Sí? El paciente va a tener todos los síntomas que conlleva la anemia, va a estar cansado, va a tener astenia, va a tener falta de aire en esfuerzos mínimos, va a estar pálido. Bien, entonces la anemia es va a tener, digamos, todos estos condicionantes clínicos que ustedes ya conocen. Va a darnos también una trombocitopenia, es decir, una disminución de las plaquetas, pudiendo generar sangrados de diversa importancia. ¿Sí? Puede ser epistaxis, que le sangre un poquito la nariz el paciente cuando se sueña la nariz. Puede tener gingivorragia, ¿sí? Que sangran las encías cuando se cepilla los dientes, pero puede también tener pérdidas de sangre más importantes, ¿sí? Como hemorragias digestivas o hemorragias intracerebrales. Bien, cuando las plaquetas bajan por debajo de las 50.000, ¿sí? Que pueden tener sangrados espontáneos. Y finalmente, la tercera línea de producción celular de la médula son los glóbulos blancos. Cuando disminuyen los glóbulos blancos, perdemos la principal defensa que tenemos ante las infecciones bacterianas. Entonces, el paciente va a tener una mayor predisposición a infecciones bacterianas banales. ¿Sí? Muchas veces el paciente con histoplasmosis se muere por una neumonía por neumococo o se muere por una infección urinaria que determina una sepsis. ¿Bien? Entonces, la pancitopenia que se produce cuando se afecta la médula ósea es un condicionante sobre la mortalidad del paciente. Bien, por un lado tenemos el paciente, cuando el paciente viene a la consulta y está con un cuadro de fiebre, hepatosplenomegalia, poliadenopatía, lesiones en piel, decimos, che, este paciente tiene algo, hacemos un laboratorio, en el laboratorio podemos encontrar aumento de la LDH, que es la lactato de hidrogenasa, aumenta siempre que tenemos lesión celular, podemos tener alterado también el hepatograma, pero sobre todo vamos a tener alteración en el hemograma, ¿sí? Donde vamos a poner en evidencia la anemia, la plaquetopenia o la trombocitopenia. Cuando tenemos, a veces se afectan las tres líneas celulares, a veces tenemos afectada una o dos. Bien, pero en general cuando tenemos un paciente con estos cuadros de fiebre, poliadenopatía, hepatosplenomegalia, lesiones cutáneas y tenemos alguna penia celular, lo primero que tenemos que pensar es en una histoplasmosis. ¿Bien? ¿Es lo único que puede causar? No, no es lo único, pero es de los más frecuentes, ¿sí? Que me pueden dar este cuadro. Entonces es mandatorio buscarlo, porque si lo pensamos lo tenemos que descartar, ¿sí? Tenemos que buscar la infección y documentar si tiene o no. Bien, ¿me siguen hasta acá? Y finalmente tenemos otro cuadro que es mediado inmunológicamente. ¿Sí? Acá, esta es un cuadro clínico que se presenta en pacientes que no solo que tienen un estado inmunológico competente, sino que tienen un sistema inmune exagerado, ¿sí? Que reaccionan demasiado ante la presencia de un estímulo. Y entonces, donde tenían que hacer un granuloma, hicieron un matete fibroso, que fue peor el remedio que la enfermedad. Bien, y terminan fibrosando el pericardio, el mediastino, terminan haciendo lesiones tumorales. Bien, recuerden siempre que un tumor es una masa, no necesariamente es algo oncológico, sí, pero hacen lesiones tumorales en el pulmón o en la retina. Bien, y terminan generando una lesión por fibrosis
¿bien? Que requiere un tratamiento inmunomodulador. Si estos pacientes requieren tratamiento con corticoides para ponerle freno al sistema inmune. Y dicen, bueno, che, para un poco, no sea exagerado, era para que hicieras un granuloma, no para que hicieras este escándalo. Bien, entonces los pacientes que hacen lesiones mediadas inmunológicamente tienen, como para que ustedes recuerden, un sistema inmune que es así como exagerado, bien, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico? Bueno, primero vamos a tener que tomar una muestra clínica. ¿Y qué muestra clínica vamos a tomar? Va a depender de la clínica del paciente. Si el paciente tiene expectoración, vamos a tomar una muestra de esputo. Si tiene lesiones en piel, vamos a tomar una biopsia. Si tiene lesiones en la mucosa yugal, podemos hacer un hisopado. Recuerden que solamente me sirve el hisopado cuando tenemos lesiones mucosas. Si tiene compromiso del sistema nervioso central, podemos tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, pero generalmente no tiene un compromiso del sistema nervioso central en histoplasmosis. Podemos tomar una muestra, una biopsia de ganglio, o podemos sacar un ganglio completo. Generalmente los ganglios los sacamos enteros, no hacemos una biopsia, sacamos el ganglio completo, y después dividimos la mitad para anatomía patológica y la mitad para microbiología. El hígado no se suele biopsiar. Hígado biopsiamos solamente si sospechamos una hepatitis, o sea, una afección propia del hígado, pero sí, y que no podemos establecer diagnóstico por otros métodos, pero hoy en día es cada vez menos frecuente la biopsia de hígado, porque la verdad que hay otros métodos que son mucho más eficientes y con menor riesgo para hacer diagnóstico de enfermedades hepáticas. Entonces ya no se hace prácticamente biopsia de hígado, y el vaso, como bien saben ustedes, no se biopsia. ¿Sí? Bajo ningún punto de vista se puede biopsiar el vaso, porque el vaso es una esponja llena de sangre. ¿Sí? El vaso, ustedes imagínense que el vaso es una copa de cristal. Si yo la toco, tiene riesgo de hacerse trizas. ¿Sí? Y esta esponja llena de sangre, si sangra, no es en un paciente plaquetopénico, como es el paciente con histoplasmosis, va a provocar un shock hipovolémico y el paciente se va a morir. Bien, entonces el vaso no se toca. ¿Sí? La única razón por la que yo puedo tocar el vaso es si tiene una lesión y yo lo tengo que sacar. ¿Sí? Por ejemplo, un accidente de tránsito donde haya una lesión, un hematoma de vaso, el vaso tiene una cápsula, por lo tanto hace una hemorragia en dos tiempos, se llama, primero hace un sangrado que queda contenido dentro de la cápsula y después la cápsula se rompe. ¿Sí? Y ahí hace un shock hipovolémico por hemorragia masiva, o sea, podés perder el 20% del contenido hemático en el peritoneo. Bien, entonces el vaso, chicos, no se toca, chicos y chicas, no se toca bajo ninguna circunstancia. Bien, ¿qué muestras entonces podemos tomar? Podemos tomar una muestra de esputo. Igual le vamos a hacer una vaciloscopía a este paciente para descartar tuberculosis, pero vamos a hacer una muestra de esputo. Vamos a tomar una muestra de piel, una muestra de ganglio, ¿bien? Y con eso vamos, como ya dijimos, vamos a enviar la mitad a anatomía patológica y la mitad a microbiología. En microbiología vamos a hacer una tinción con Giemsa, o con o con PAF, o con Kinju, digamos, pero generalmente con Giemsa se ve bastante bien. Y después vamos a cultivar en agar seguro a 28 grados y a 37 grados para poner en evidencia el dimorfismo térmico. Y otra cosa que podemos hacer, podemos buscar anticuerpos, ¿sí? Mediante inmunodifusión o fijación del complemento, o en pacientes inmunodeprimidos podemos buscar antígenos de histoplasma, ¿sí? Que son de la pared del histoplasma. Bien, ¿había alguna pregunta por ahí? ¿Abrieron el micrófono? No, solo preguntaban la bibliografía y bueno, el libro de micología médica sería de Arenas, pero bueno, debe haber en la biblioteca y si no, bueno, habrá que comprarlo, no es un libro caro. Y si no, buscar también la bibliografía en internet de la clase. Nosotros le vamos a compartir este PowerPoint,
¿sí? Yo se lo envié a la profe Cari. La profe Cari tiene alguna bibliografía que hemos usado en años anteriores, ¿sí? Creo que tiene algún libro descargado que lo puede compartir, ya lo vamos a chequear con ella. Pero sí, como dice el profe, el mejor libro para estudiar micosis es el Arena, y si no, cualquier libro de microbiología o cualquier libro de enfermedades infecciosas tiene, tiene estas enfermedades. ¿Sí? Todos los libros de enfermedades infecciosas tienen un capítulo de micosis y todos los libros de microbiología de igual manera tienen un capítulo de micosis. Recuerden que es una infección que se adquiere por vía inhalatoria, por lo tanto, los pacientes con riesgo de alta exposición tenemos que recomendarle el uso de mascarillas de protección, es decir, de barbijos de triple capa. Se puede también fumigar con formol del 3%, que esto, digamos, podemos fumigar un lugar que está, por ejemplo, no sé, tenemos que entrar a limpiar un sótano o un altillo. Bueno, se fumiga, se cierra y nos vamos. Y volvemos una semana después, abrimos todo, ventilamos, ¿sí? Porque el formol es tóxico para el ser humano. Entonces, no nos podemos quedar, no podemos fumigar y quedarnos ordenando. Bien, tenemos que fumigar, irnos y volver unos días después, ventilar previamente y después recién ingresar. Bien, entonces, piensen qué palabras, si estuviéramos, por ejemplo, en un examen, y yo les preguntara sobre histoplasmosis, y ustedes me dicen, profe, yo lo leí, pero no me acuerdo nada. Entonces yo les digo, bueno, les voy a dar una ayuda, ¿sí? Te voy a decir una o dos palabras a ver si enganchas de qué se trata, ¿sí? Te vamos a dar un salvavidas. ¿Qué palabras a ustedes les gustaría que yo les dijera para recordar a la histoplasmosis? ¿Cuáles son las palabras que ustedes consideran así como palabras claves? Caverna. Bueno, puede ser. Cuidado con caverna, no se confundan con tuberculosis. Pero bueno, puede ser caverna por caverna, digamos, geográfica, por los murciélagos. Puede ser. Y otra más. Profundas. Y lo que pasa es que profundas puede ser histoplasmosis, pero también puede ser coccidioidomicosis o paracoccidioidomicosis. Dentro de las micosis profundas tenemos varias que vamos a estudiar. Yo te digo profunda, pero no te va a ser de mucha ayuda. Médula ósea, profe, porque la agujeta va a ser la médula ósea. Médula ósea, que es el sitio blanco del histoplasma, el sitio favorito del histoplasma, ese es una buena palabra clave. Y otra más. A mí me gusta particularmente citomicosis reticuloendotelial, pero bueno, es un poquitito más larga para acordarse. ¿Sí? Esta me parece que explica toda la fisiopatogenia de la enfermedad y ya entendiendo la fisiopatogenia es muy fácil inferir las manifestaciones clínicas. Entonces a mí particularmente me gusta esa palabra. Estas palabras que nosotros estamos recuperando nos sirven desde un punto de vista pedagógico para asociarlas a determinada enfermedad y también nos sirven si ustedes quieren hacer una búsqueda bibliográfica, por ejemplo, si quieren buscar en PubMed o en Netscape, digamos, en buscadores médicos, si ustedes necesitan buscar algún paper sobre estas patologías, hay unos papers que son como de actualizaciones y otros papers que hablan un poco más de la clínica y de la fisiopatogenia, que también son una bibliografía interesante para revisar. ¿Sí? Si de pronto no encuentran el libro en la biblioteca, pueden hacer una búsqueda en internet, pero una búsqueda en sitios médicos. ¿Sí? No busquen en Google
busquen en PubMed, en Cielo, en el Cyber, busquen en buscadores médicos o en revistas especializadas y buscan histoplasmosis, citomicosis retículo endotelial o histoplasmosis en Argentina y les van a recuperar bibliografía que les va a servir para repasar esto que estuvimos conversando. ¿Sí? Eso es otra forma de acceder. Hoy por hoy tenemos que usar Internet a nuestro favor y el acceso a la bibliografía que permite Internet es algo que está en estos últimos 10 años, ¿sí? Cuando yo fui a la facultad, esta accesibilidad no la teníamos. Entonces, eso lo tenemos que usar a nuestro favor y saber que aún cuando no tengamos el libro, podemos acceder a estos lugares, a estos sitios, de manera segura. Le sirve como aprendizaje, buscar en PubMed, también está Google Académico, que suele tener buenos trabajos más en castellano, pero PubMed es particularmente interesante. Siempre buscan revisiones que suelen aportar datos más generales, ¿no? Bien. ¿Ustedes tienen alguna materia donde les enseñen a buscar bibliografía médica? Porque nosotros acá en la currícula de la Facultad de la Universidad de Córdoba tenemos una materia que es informática médica, donde se enseñan a hacer estas búsquedas bibliográficas. No sé si ustedes tienen alguna similar en la currícula. En histología vimos algo el año pasado, pero muy por encima. Bien. Bueno, podemos hablar con los profes para que les muestren en el práctico cómo acceder. Digamos, lo podemos hacer también en el teórico, pero tendríamos que compartir pantalla, resulta un poquito más complejo. Pero si no, vamos a hacerle como un tutorial de cómo acceder a la búsqueda bibliográfica segura, ¿sí? Porque sí tenemos que chequear las fuentes, ¿sí? No podemos quedarnos con lo que nos ofrezca la guía, ¿sí? Tenemos que no podemos leer histoplasmosis de Wikipedia, ¿bien? Eso no, porque eso es para la población general, ¿sí? Para nosotros que nos estamos formando en medicina, tenemos que tener información académica chequeada. Y para que sea una información académica chequeada, controlada, verificable y segura, tiene que haber pasado por procesos de control. Y para eso tenemos que utilizar buscadores especializados. Bueno, seguimos entonces con coccidioidomicosis. ¿Sí? Coccidioidomicosis se llama también enfermedad de Posadas-Wernicke. No hace falta que ustedes recuerden el nombre de quienes lo describen, pero se llama también fiebre del Valle de San Joaquín o reumatismo del desierto. Y estas dos sinonimias son particularmente interesantes. Epidemiológicamente, la coccidioidomicosis es una infección fúngica exclusiva del continente americano, ¿sí? Se llama también blastomicosis americana. Está causada por Coccidioides imitis en Estados Unidos y Coccidioides posadaci en el resto de América. Ustedes ven acá marcado con verde cuáles son las zonas que tienen mayor prevalencia. Prevalece en la zona del Valle de San Joaquín, ¿sí? En el sudeste de los Estados Unidos, del norte de México, ¿vieron? Donde está el famoso muro que separa Estados Unidos de México. Bueno, toda esa zona es la zona de la coccidioidomicosis. ¿Sí? Ahí tenemos una prevalencia bien importante en la población local. En Argentina se encuentra en una zona precordillerana, desde la provincia de Jujuy hasta Río Negro, con epicentro en Catamarca. Catamarca tiene prácticamente el 40% de los habitantes de San Fernando del Valle de Catamarca tienen la intradermorreacción para coccidioidomicosis positiva. Bien,
¿Se acuerdan que decíamos que para lo único que servía para hacer screening epidemiológico? Bueno, no sirve para esto. O sea, nosotros podríamos llamar a la coccidioidomicosis, en vez de fiebre del Valle de San Joaquín, ¿sí? El Valle de San Joaquín es este valle en Estados Unidos que decíamos que es el que separa Estados Unidos de México. Nosotros lo podríamos llamar fiebre del Valle de San Fernando, ¿sí? Haciendo referencia a San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Mm? Este hongo tiene predilección por suelos secos, arenosos o arcillosos, con un pH alcalino, que sean ricos en sales y pobres en nutrientes. Bien, ¿ustedes conocen Catamarca? ¿Cómo es el paisaje en Catamarca? No tenemos nadie de Catamarca en este grupo, pero ¿cómo es el paisaje en Catamarca? No sé si alguno tiene la oportunidad de conocerlo. ¿Nadie conoce? ¿Nadie ha viajado a Catamarca? ¿Ni de pasada? No, profe, de mi parte no. Profe, ¿usted conoce Catamarca? ¿Se me fue el doctor Paván? Profe, yo sí conozco y es terriblemente seco. Terriblemente seco. Me encanta esa definición. Bueno, ¿cómo es el suelo? Y más o menos no tan rojo, pero rojo, digamos, ¿no? La tierra. ¿Mm? Los arbustos son pequeños, bueno, más que todo se da por la característica del clima. Los veranos son extremadamente calurosos. No podía Bien, activar el micrófono. bien. Tienen mucha oscilación térmica, o sea, los inviernos son muy fríos y los veranos son muy calurosos, incluso dentro del mismo día tienen el mediodía hacen 40 grados y a la noche hacen 5. Bien, y son climas áridos y secos, con vegetación y arbustos pequeños, arbustos bajos, pastos, ¿sí? Las lluvias anuales no superan los 600 milímetros por año, es decir, son climas extremadamente secos. Bien, ¿se cultiva algo en Catamarca? Muchos cítricos he visto al costado de la ruta, Bien, muchos cítricos. árboles de cítricos, puede ser. Entre Rioja y Catamarca, pomelos, naranjas. Bien, mira, me sorprende, creí que eran de climas más áridos, más húmedos, ¿sí? No, Porque no, tenemos, por ejemplo, terrible los los cítricos, tenemos cítricos. también la zona de Mesopotámica. Bien, ¿y cuál es la producción que tiene Catamarca, las principales industrias que tiene Catamarca? Porque puede ser que haya cítricos, pero sobre todo, ¿qué otro tipo de cultivos hay? Eh, ¿Nueces? Alfajores, no, no sé tanto, estoy de Alfajores, paso. sí, por favor. Qué fruta noble el alfajor. Bueno, no, tienen frutos secos, ¿sí? Nueces, almendras, ¿sí? La producción de nueces es una de las más importantes de la Argentina. Y lo otro que tienen son olivos. Olivos, sí. Bien, entonces producen uvas, producen aceite de oliva y eso tiene una producción sumamente importante. Bien, es fundamental en esta materia, pero sobre todo para la vida como médicos, que pensemos de dónde viene el paciente. ¿De dónde viene? ¿De dónde es? ¿En dónde vive? ¿A dónde viajó en el último año? A lo mejor el paciente vive en Villa Mercedes, es oriundo de Villa Mercedes, pero se fue de vacaciones a Catamarca y estuvo 15 días visitando viñedos, bien, visitando olivos, comiendo aceituna y queso de cabra. Hermoso, un planazo. Bien, pero volvió con coccidioidomicosis. Bien, entonces nosotros tenemos que preguntarle al paciente, más allá de los antecedentes de la enfermedad, ¿cómo vive? ¿Qué hace? Si viajó en el último año, bien, ¿a qué se dedica? Si tiene algún hobby, a lo mejor el paciente trabaja en una oficina, pero los fines de semana hace trekking y ahí tenemos el antecedente epidemiológico.
Entonces tenemos que preguntar, una historia clínica bien hecha es una biografía del paciente. ¿Bien? Entonces tenemos que preguntar un poquitito más allá de la sintomatología actual, porque es lo que muchas veces nos va a dar pistas para poder diagnosticar estas afecciones menos frecuentes. Y particularmente en las infecciones que tienen una distribución geográfica particular, conocer la geografía del lugar es fundamental para poder asociarla con la patología. La coccidioidomicosis se desarrolla, digamos, el hongo requiere de climas secos, arenosos, ¿sí? Áridos. Bien, entonces no va a crecer en la Mesopotamia, porque es un hongo que le gustan los lugares secos, se disemina con el viento, ¿bien? Entonces va a ser propio de lugares donde tengamos viento sonda. Entonces esto involucra toda la precordillera, desde Jujuy hasta Río Negro, pero con epicentro en la provincia de Catamarca. Y siempre las mayores, el pico de infecciones se da en asociación a los meses de mayor prevalencia, digamos, que tienen más vientos, ¿sí? Por ejemplo, agosto, septiembre, digamos, donde tenemos más viento, los meses del año donde aumentan los vientos son donde aumenta la prevalencia, aumenta la infección, porque hay mayor cantidad de conidias fúngicas en el ambiente. Y después, toda vez que hagamos un movimiento de suelos, ¿sí? Por ejemplo, en trabajadores rurales que hacen movimiento de suelos para la siembra, o en gente que trabaja en la construcción de caminos, o trabajadores de la construcción que tienen que demoler una propiedad o que tienen que cavar el suelo para hacer los cimientos. Entonces, siempre que yo tenga movimiento de suelos, voy a tener dispersión de artroconidias y, por lo tanto, riesgo de infección. Por supuesto, el riesgo está aumentado en pacientes que residen en las áreas endémicas o que visitan el área endémica por alguna cuestión. Predominan hombres adultos, ¿sí? Por esto de que los estrógenos constituyen un factor protector. Y si bien los que tienen mayor riesgo de infección son aquellos que están expuestos al movimiento de tierras o a los vientos, tienen mayor frecuencia de enfermedad grave los pacientes que tienen algún desorden de la inmunidad celular. Por ejemplo, los pacientes con HIV en estadio SIDA, los pacientes diabéticos, los pacientes trasplantados, las embarazadas, ¿sí? Por esto que decíamos que el embarazo era un factor de inmunosupresión, un factor de trastorno inmunitario, digamos. Bien, entonces, en relación al hongo, Coccidioides limitis y Coccidioides posadacea pertenecen a la clase de los ascomicetes. Son hongos dimórficos que a 25 grados, o sea, temperatura ambiente, forman artroconidias cilíndricas con aspecto de barril, ¿sí? Tienen esta forma de barril. Y a 37 grados forman estructuras esféricas que se llaman esporangios o esférulas, ¿sí? Que están llenas de endosporas, ¿sí? Esta es, digamos, el equivalente a la levadura. Entonces, a 25 grados tienen una forma de barril y a 37 grados una forma de esférula o esporangio. Ingresan por vía respiratoria, el elemento infectante son las artroconidias, son estas conidias en forma de barril. Se alojan inicialmente en el alvéolo pulmonar y acá pasa algo similar a lo que pasaba con histoplasmosis. Si el paciente es inmunocompetente, las conidias van a llegar a pulmón, van a formar un granuloma y la infección va a quedar contenida por el sistema inmune. Si el paciente es inmunodeprimido, las conidias van a convertir a levaduras, se van a subir a los macrófagos y se van a diseminar por todo el organismo. Pero bueno, en este cuadro la presentación clínica es un poquitito diferente a lo que veíamos antes. La primoinfección pulmonar asintomática
si bien sigue siendo la forma de presentación más frecuente, alcanza un 60% de los pacientes, ¿sí? No es tan alta como nistoplasmosis, que del 90-95%, sino que aquellos que hacen una forma de infección subclínica, sin manifestaciones clínicas, alcanzan el 60% de los pacientes. ¿Y qué pasa con el 40% restante? Bueno, algunos pueden hacer una forma de prima infección sintomática en el momento de la infección, hacen un cuadro de fiebre, tos, malestar general, astenia, dolor torácico, ¿sí? Eosinofilia, es la única micosis que nos puede dar una eosinofilia, que si bien es una eosinofilia leve, la podemos ver en el hemograma, y tiene una tríada característica de fiebre, eritema nodoso y artralgias migratorias. Esto no se presenta en todos los pacientes, pero cuando se presenta es como bastante característico. El paciente tiene fiebre, tiene dolor en las articulaciones de mayor tamaño, como rodillas y tobillos, migratorio, un día le duele la rodilla, el otro día le duele la muñeca, y tiene eritema nodoso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del eritema nodoso cuando vimos micosis subcutáneas, que son nódulos subcutáneos eritematosos y dolorosos a la palpación, que pueden ser en realidad producidos por diferentes infecciones o incluso también por algunos fármacos o otro tipo de antígenos, y no solamente por hongos, sino también pueden ser gatillados por alguna infección viral o bacteriana. Pero bueno, el eritema nodoso es como una lesión que nos hace pensar, cuando se conjuga con la fiebre y las artralgias migratorias, nos hace pensar en la prima infección por coccidioidomicosis. De ahí este nombre, reumatismo del desierto, ¿sí? Del desierto por todas estas características ecológicas de las que hablábamos recién, y reumatismo porque es un paciente que viene con fiebre y artralgias como si fuera una artritis, como si fuera una enfermedad articular. Bien, otra forma de presentación es la neumopatía persistente, es decir, un cuadro respiratorio agudo que persiste por más de 6 semanas, diagnóstico diferencial con tuberculosis, ¿sí? Primera causa de tos persistente en nuestro país. A estos cuadros de presentación subaguda predisponen el alcoholismo, el tabaquismo o la inmunodepresión como la HIV-Sida. ¿Sí? Y finalmente la coccidioidomicosis fibrocavitaria crónica predomina en hombres mayores de 40 años que tienen una patología pulmonar previa con un daño estructural del pulmón, como del EPOC o la fibrosis pulmonar, y el cuadro clínico semeja al de una tuberculosis. ¿Sí? El diagnóstico diferencial se puede lograr solamente con la microbiología. Y por otro lado tenemos las formas diseminadas, ¿sí? O extrapulmonares, de curso subagudo o crónico, que prevalecen en pacientes con alteraciones de la inmunidad, como diabéticos, pacientes con HIV-Sida, pacientes en tratamiento crónico con corticoides, pacientes oncológicos, ¿sí? O trasplantados. Y acá vamos a tener distintas presentaciones, podemos tener lesiones en piel de distinto tipo, pueden ser pápulas, pústulas, úlceras. Vamos a tener también poliadenopatías, lesiones óseas a nivel, pueden ser osteomielitis crónicas, en rodillas, en codos, en vértebras, y las formas diseminadas graves que se presentan como un síndrome febril persistente, con pérdida de peso, hepatosplenomegalia, poliadenopatías, incluso meningoencefalitis. Entonces, repasando, podemos tener una primoinfección asintomática, podemos tener una primoinfección sintomática con el cuadro clínico de reumatismo del desierto, es el cuadro típico de presentación. Podemos hacer una forma respiratoria persistente, como una neumopatía persistente, o una coccidioidomicosis fibrocavitaria en quienes ya tengan una lesión pulmonar previa. O en pacientes con inmunodepresión severa podemos hacer formas diseminadas. ¿Y dónde vamos a tener lesiones? En cualquier lado, en piel, en hueso,
en articulaciones, en sistema nervioso central. Bien, a diferencia de la histoplasmosis, acá podemos tener afección osteoarticular, ¿sí? De nuevo hacemos referencia al reumatismo del desierto. Bien, diagnóstico diferencial, principal diagnóstico diferencial es con tuberculosis, que puede hacer lesiones en piel también, que puede hacer fístulas a nivel de los ganglios y que puede hacer lesiones óseas o articulares. Entonces acá el diagnóstico diferencial con tuberculosis es de máxima importancia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, en anatomía patológica podemos observar las artroconidias en forma de barril, que son bastante características, ¿sí? O podemos hacer una visualización por examen directo, que no tiene no tiene buen resultado, solo se ve en el 15% de las veces, pero sí lo podemos cultivar, ¿sí? A 28 grados y a 37 grados. El coccidioide es un hongo que desarrolla relativamente rápido. En 3 a 5 días vamos a tener ya desarrollo en el cultivo, entonces es de rápido diagnóstico. Y también podemos hacer serologías en pacientes inmunocompetentes o buscar antígenos urinarios o séricos en pacientes inmunodeprimidos. Bien, ¿qué palabras van a usar, qué sinónimos van a usar para acordarse de coccidioidomicosis? Eosinofilia, porque era uno de los pocos que producía eosinofilia. En el hematocrito, algo así dijo. Podemos usar eosinofilia, es una característica, pero si vos estás rindiendo un examen y estás re perdida, y yo te digo que produce eosinofilia, ¿vos vas a pensar que esto es un hongo o vas a pensar más fácilmente que esto es un parásito? En un parásito, sí. Entonces tal vez no sea la mejor sinonimia desde el punto de vista pedagógico. Si yo te digo es la micosis que produce eosinofilia, probablemente te acuerdes. Pero si yo te digo produce eosinofilia sin darte el dato de que es una micosis, capaz que vos me terminás hablando de la fasciolasis hepática. Claro, sí, sí. ¿Qué otra cosa pueden utilizar para recordar a la coccidioidomicosis? ¿Qué otra particularidad clínica tenía? Que provocaba reumatismo. Estas sinonimias, ¿se acuerdan que yo les decía que las sinonimias los sinónimos de los nombres nos daban muchas pistas sobre la enfermedad? Si ustedes recuerdan reumatismo del desierto, van a recordar la epidemiología y la manifestación clínica. Entonces, es una sinonimia que nos puede ser útil. Yo uso otra palabra también a veces, pero esa es, digamos, algo personal, algo que me sirve a mí, no sé si les va a servir a ustedes. Pero díganme ustedes si pueden relacionarlo con alguna otra cosa. Yo lo recuerdo como, para mí es la micosis de Catamarca. ¿Sí? Yo recuerdo mucho por ahí asocio las patologías en el mapa, y esta es la micosis de la precordillera con un epicentro en Catamarca. Entonces, si vos a mí me decís Catamarca, yo me acuerdo de la micosis, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la forma en que yo relaciono el conocimiento, ¿bien? De las asociaciones neuronales que hago yo personalmente. Pero bueno, me parece que podría ser también, en vez de enfermedad del Valle de San Joaquín, enfermedad del Valle de San Fernando, yo también muchas veces la recuerdo así.
Muy bien, esto de las sinonimias es importante para que ustedes, porque ahora estamos viendo 1, 2, 3 patologías, pero a fin de año, cuando ustedes tengan que estudiar para el final, van a tener 50 patologías para ver. Entonces van a necesitar encontrar alguna palabra clave que les ayude a diferenciarlas, ¿sí? Porque muchas cosas son todas parecidas, todas las micosis profundas son similares, ¿sí? Tiene algunas diferencias epidemiológicas, pero la fisiopatogenia y la clínica es muy parecida en todas. Entonces tenemos que hacer foco en las diferencias y no tanto en las similitudes. Bueno, y finalmente la otra micosis que vamos a ver hoy es paracoccidioidomicosis, blastomicosis sudamericana o enfermedad de Lutz Splendora y Imelda. Esta es la micosis más importante y más frecuente de América Latina. El 80% de los casos informados corresponden a Brasil, por eso se llama, eso le da el nombre al paracoccidioides, cuyos género y especies son Paracoccidioides brasilensis. Y en Argentina, sí, digamos, a nivel de América Latina predomina en Brasil, Venezuela, Colombia y Argentina, esto es en orden de frecuencia, y en Argentina predomina en el norte y la región mesopotámica. ¿Sí? Recuerden el nombre de los agentes Paracoccidioides brasilensis. Si yo les pregunto el Paracoccidioides brasilensis, ¿dónde tiene el área de mayor incidencia? Por supuesto que la respuesta tiene que ser Brasil, porque imagínense que le da el nombre a la patología, tiene que ser la zona donde mayor frecuencia de casos tengamos. Y en Argentina, ¿cuál es la zona geográfica más similar a Brasil? ¿Sí? Que comparten la flora, la fauna, las condiciones climáticas, las características del suelo. Bueno, sin duda que es toda la región mesopotámica, principalmente Misiones, ¿sí? Y la zona norte de nuestro país, ¿sí? Más parecida a la zona norte que la Patagonia. Entonces, Paracoccidioides brasilensis predomina en la zona mesopotámica y norte de Argentina. Se va a adquirir por vía respiratoria, con inhalación de esporas, pero también puede ingresar por vía cutánea mucosa, por inoculación directa de material contaminado, principalmente en aquellos pacientes que por ahí mascan hojas de coca o mascan hojas de hierba, o que muerden algún, esa gente que se pone un palito en la boca y está todo el día con el palito en la boca, bueno. O por vía digestiva a partir de algún alimento contaminado. Es una patología predominantemente rural, ¿sí? Casi el 100% de los pacientes tienen el antecedente del trabajo rural o de la vida en el campo en algún momento de su vida. Tiene esto es una característica propia de esta micosis. Predomina entonces en trabajadores rurales de sexo masculino entre 30 y 50 años y está firmemente asociada con la tuberculosis, el tabaquismo y el etilismo. Hay una asociación estadísticamente significativa con el tabaquismo y el etilismo, y hay una coinfección demostrada con tuberculosis. Nosotros acá en Argentina, la serie más grande de casos que tenemos reportada la notificó el Hospital San Martín, el Hospital Escuela San Martín, que es el hospital el principal hospital de Corrientes, que es el hospital escuela de la Facultad de Medicina del Litoral. Ellos tienen la serie de casos más grandes reportada de paracoccidioidomicosis y tienen, bueno, ahí se demostró la asociación estadísticamente significativa con etilismo y tabaquismo. La gran mayoría de los pacientes tienen antecedentes de trabajo rural, se infectan de jóvenes y desarrollan la enfermedad. Es una micosis que tiene un tiempo de incubación que puede ser particularmente largo. A veces el antecedente del trabajo rural es de 15, 20, 30 años previo al desarrollo de los síntomas. Entonces muchas veces lo que pasa es que el paciente se infecta en la infancia o en la adolescencia y desarrolla la enfermedad cuando en la vida adulta, cuando tiene más de 50 años, ya tiene la senescencia propia de la edad en relación al sistema inmunitario,
ya empieza a escuchar menos, a ver menos, y también su sistema inmunitario empieza a fallar un poco. Y si a eso lo asociamos a estos factores de inmunodepresión relativa, que son el tabaquismo y el etilismo, que conllevan, por supuesto, la inmunodepresión, la malnutrición asociada, sobre todo con el etilismo, donde el paciente ingiere todas las calorías con el alcohol, pero es un paciente malnutrido, que no tiene proteínas, no tiene otros nutrientes fundamentales. Entonces esto favorece el desarrollo de patologías concomitantes. Paracoccidioides brasilensis es un hongo ascomycota dimórfico, que es un moho filamentoso sin un patrón típico a 28 grados, y a 37 grados tiene una levadura en forma de timón de barco, ¿sí? bastante característica. Esto nos facilita, esta imagen nos facilita mucho el diagnóstico por anatomía patológica, porque es una férula, una levadura con una forma particular y patognomónica. También tenemos técnicas moleculares que se pueden hacer y nos permiten diferenciar 3 complejos de especie: el complejo S1, que predomina en Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Venezuela; el complejo S2, que predomina en Brasil y Venezuela; o el S3, que es propio de Colombia. Pero bueno, esto se usa para diagnóstico molecular, no tiene tanta implicancia clínica. ¿Cómo adquirimos la paracoccidioides brasilensis? Recuerden que es una patología propia del ámbito rural, ¿sí? Porque es un hongo que habita en el suelo y que además es una zoonosis, ¿sí? Y esto es particularmente importante. Es una zoonosis que puede afectar a animales domésticos o animales selváticos o de monte, particularmente al armadillo, ¿sí? Es un animal que está muy implicado en la ecología de esta patología, pero también puede afectar a animales domésticos como el perro, el gato, el conejo, el cerdo, el ganado porcino, ovino, los caballos, ¿sí? Las cabras, las ovejas. Entonces, es un animal, es una zoonosis que puede afectar tanto al ser humano como a otros animales que conviven con las personas que viven en el campo, ¿sí? Porque puede afectar a animales rurales, del ámbito de monte, pero también animales de cría, ¿sí? Y es muchas veces encontrado en el suelo en distintas plantaciones. Predominan en las zonas que tienen plantaciones de café, ¿sí? O de caña de azúcar, ¿sí? Pero también, bueno, en la zona del litoral, ustedes saben que tenemos plantaciones de yerba, plantaciones de tabaco y plantaciones de cítricos o de té, ¿sí? Y tienen como características este tipo de plantaciones que trabaja toda la familia, ¿sí? Lamentablemente trabajan también infancias que debieran estar en la escuela y jugando a la pelota, bueno, también ayudan para la macroeconomía familiar trabajando en el campo. Entonces, muchas veces es una patología de implicancia familiar, es decir, se pueden infectar todos los integrantes de la familia. Ingresa por vía inhalatoria, llega al pulmón y ahí, como ya vimos anteriormente, puede hacer una infección localizada a nivel pulmonar. Vamos a hacerlo un poquitito así se ve toda la imagen. Puede hacer una infección localizada a nivel pulmonar o puede diseminarse en pacientes con algún déficit inmunológico. ¿Qué presentación clínica puede tener? Bueno, la mayoría de las infecciones son asintomáticas o subclínicas, ¿sí? Como ya hemos visto anteriormente. Los hongos en general tienen una baja patogenicidad. Que hagan manifestaciones clínicas depende más de la inmunidad del hospedador que de la malignidad del agente. ¿Sí? No es como el Staphylococcus aureus que destruye cualquier paciente, ¿sí? Estos no son microorganismos patógenos per se.
para que realmente produzcan un daño significativo, tienen que afectar a un paciente con una inmunidad deteriorada. Entonces, la mayoría de las infecciones son asintomáticas y en los pacientes que tienen síntomas podemos encontrar dos formas de presentación. Una forma aguda o juvenil, acá dice enfermedad pulmonar, pero estaría mejor decir una enfermedad sistémica aguda, o una forma crónica, que es la forma de presentación en el adulto. La forma aguda o forma juvenil es la que se presenta en el momento de la primoinfección. Da síntomas en un porcentaje escaso de pacientes, 3 al 5% de los pacientes, hacen una forma diseminada aguda en el momento de la primoinfección. Y esto clínicamente se manifiesta con un rápido compromiso del estado general, en un paciente que va a tener fiebre, pérdida de peso, anorexia, poliadenopatías, hepatos plenos de Gallia, lesiones en piel, ascitis, lesiones osteoarticulares. Casi no tiene compromiso de mucosas y casi no tiene compromiso pulmonar. Clínicamente el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con una leucemia, ¿sí? Por la rapidez de la progresión de los síntomas y el compromiso sistémico del paciente, simula una enfermedad oncohematológica aguda. Más también por la edad de los pacientes tienen menos de 20, 25 años. Y después tenemos una forma pulmonar crónica, que es la forma de presentación en el adulto, que es el 90% de los casos de presentación clínica. Predomina en hombres en una relación 13:1, hombres adultos y adultos mayores, entre 30 y 60 años, tienen como antecedente remoto el trabajo en el campo. O sea, es un paciente que a lo mejor te dice, no, sí, yo vivo acá, vivo en Villa Mercedes. Entonces vos le tenés que preguntar, sí, está bien, viví en Villa Mercedes hace 20 años, pero ¿dónde naciste? ¿Dónde viviste en los primeros años de tu vida? Y ahí recuperamos el antecedente del trabajo rural. Las manifestaciones pulmonares están presentes en la mayoría de los pacientes y simulan una tuberculosis, ¿sí? Afecta a los pulmones y se presentan clínicamente con un cuadro de tos con expectoración, disminución de peso, febrícula, ¿sí? Con compromiso muchas veces de ganglios regionales. Entonces, las formas diseminadas agudas son propias de la primoinfección en el paciente joven y las formas crónicas pueden ser pulmonares, ¿sí? Simulando una tuberculosis, o diseminadas ya con un compromiso más sistémico, con compromiso de piel, de ganglios, de hígado, de vasos, de glándulas suprarrenales, incluso el sistema nervioso central. Se caracterizan por tener una evolución lenta con un periodo de incubación prolongado y tienen también la característica de hacer una fibrosis residual post-tratamiento. Es una patología, es un hongo que tiene tiempo, ¿sí? Tarda muchos años en dar síntomas y después tiene una evolución tórpida. Muchas veces responde mal al tratamiento, requiere un tratamiento prolongado, como mínimo de 2 a 18 meses, ¿sí? Como mínimo, generalmente el tratamiento estándar es de 2 años, y tiene muchas recidivas post-tratamiento. ¿Sí? Entonces es un paciente que evoluciona mal, en general es un paciente que evoluciona mal, y que si no recupera su estado inmunitario, difícilmente se pueda controlar la micosis más allá del tratamiento específico. El diagnóstico lo hacemos tanto por examen directo. Recuerden que tiene una levadura en forma de timón de barco, que es muy característica y nos permite hacer el diagnóstico con anatomía patológica. Y también se puede cultivar. Recuerden que es un hongo que tiene tiempo, entonces no crece rápido en los cultivos. Generalmente desarrolla recién llegando al mes de cultivo, cuando ya vamos perdiendo las esperanzas de encontrar algo, bueno, ahí desarrolla el paracoxilia. También podemos hacer diagnóstico serológico o con búsqueda de anticuerpos. Muy bien. ¿Qué sinonimias, qué palabras van a buscar para la paracoxioidomicosis que le ayuden para diferenciarla y recordarla?
Profe, Sí, ¿se escucha? sí, se escucha. Puede ser igual que, como usted dijo, la micosis de Catamarca, esta la micosis de Brasil. Puede ser la micosis de Brasil. ¿Qué otra cosa puede ser? La palabra zoonosis, micosis zoonática, Puede ser también, lo podemos ver un poco. ¿Sí? ¿Qué otra más? ¿Qué otro antecedente epidemiológico acá era fundamental? Trabajo rural. El trabajo rural, exactamente. A mí de esta patología, bueno, yo tengo mucha memoria visual, me sirve recordar esa diapo donde teníamos los animales que podían estar afectados, la infografía, digamos, del trabajo rural y el ingreso por vía respiratoria. A mí esa diapo me ayuda mucho a recordarlo. Si no, la relaciono con el trabajo rural, ¿sí? O también como blastomicosis sudamericana, ¿sí? Haciendo referencia a Brasil como principal región geográfica de afectación. Bueno, muy bien. La profe Cari les va a pasar esta presentación para que ustedes la tengan de guía. ¿De dónde podemos estudiar? Podemos estudiar de la arena, podemos hacer alguna búsqueda bibliográfica, ¿sí? Como para ordenar un poquitito más la información. Bien, pero es importante que lo leamos y lo estudiemos y vayamos repasando, haciendo nuestros propios cuadros, si no, a fin de año se nos va a hacer una ensalada. Bien, son muchos temas los que vemos en esta segunda mitad del año, entonces es importante ir estudiando uno por uno para llegar en buenas condiciones al examen parcial. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. Si estamos bien y no hay preguntas, nos vemos el miércoles próximo para terminar de ver las micosis sistémicas. En realidad para ver las micosis oportunas. Chao, Bien. profe. profe.